Muchos de nosotros queremos ser reconocidos, queremos ser halagados, pero ¿qué realmente es ser grande en este mundo? Y bueno, ¿cómo se compara eso con la grandeza en el reino de Dios? Para Dios, qué realmente es ser grande en el reino de Dios? Bueno, el día de hoy vamos a aprender sobre este tema. Acompáñanos. ¡Ánimo, vámonos! Bendiciones, gracias hermanos por acompañarnos, gracias por su tiempo. Y este día quiero hablar sobre un tema muy importante que le he titulado Si quieres ser grande. Si quieres ser grande, escuche lo que le estoy diciendo. Si quieres ser grande, sirve a otros. Si quieres ser grande, sirve a otros. Y vamos a la palabra del Señor, Mateo 20:20. Si me acompaña ahí, capítulo 20 de Mateo, versículo 20 en adelante. Vamos a hablar sobre este tema porque en este pasaje que vamos a leer nos va a revelar la palabra que realmente es ser grande en el reino de los cielos. Si somos sinceros, hermanos, cada uno de nosotros anhela el reconocimiento, querer ser grande, querer ser prosperado, pero ¿qué realmente es eso? ¿Qué realmente significa cuando Dios usa a hombres y mujeres y decimos, oh Dios, el gran siervo de Dios? Pero realmente, ¿qué es la grandeza y cómo lo define Dios en su palabra? Vamos a Mateo, capítulo 20, dice la palabra del Señor, versículo 20. Entonces se le apareció la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, hablando de los discípulos, dice la palabra que se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice la palabra de Dios, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego el versículo 28 es clave porque, Jesús vino a este mundo y nos da el ejemplo de lo que es servir o la grandeza, ¿verdad? Dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahí está una revelación tremenda. Sino para servir y para dar su vida en rescate, dice la palabra, por muchos, por muchos. Qué tremendo, hermanos. Si quieres ser grande, sirve a otros. Es lo que Jesús nos enseña en su palabra. La Real Academia Española define la palabra servir como estar al servicio de alguien. Estar al servicio de alguien. Uno de los privilegios más grandes de nuestras vidas como líderes ha sido servir en el reino de Dios. Obviamente los que nos están escuchando, que son pastores, ministros, líderes dentro de la iglesia, ya sea de jóvenes, de juniors, cualquier ministerio dentro de la iglesia es un privilegio. Y desde muy temprano de nuestro ministerio aprendimos, mi esposa y yo, una lección muy importante porque servir a Dios, hermanos, esta es una de las lecciones que
aprendimos que servir a Dios no significa tener un título, número uno, o posición dentro de la iglesia. Se lo voy a repetir porque necesitamos entender esto, que servir a Dios no significa tener un título o posición dentro de la iglesia. Servir a Dios no significa estar parado detrás de un púlpito, haz de Cristo. Servir a Dios no significa empoderarte de la gente bajo tu liderazgo tampoco. Esto lo hemos entendido desde que estábamos en California. Mi esposa y yo estuvimos viviendo en California por 15 años y lo seguimos entendiendo hasta el día de hoy. El poder servir dentro de la iglesia es un privilegio, lo vuelvo a repetir. Y uno lo hace porque se apasiona por Jesús. Cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando uno nace de nuevo, cuando el amor de Dios te empapas de la presencia de Dios, bueno, te apasionas en servir a Dios. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de edificios. Cuando hablamos de la iglesia, la palabra iglesia, sí vamos al templo, vamos al santuario, a adorar a Dios, a exaltar su nombre. Pero hermanos, cuando hablo de la iglesia, no hablo de edificios. Los edificios son perecederos y Jesús no está enfocado en el tamaño del edificio que podamos construir. Santo sea el nombre de Jesús. Se lo voy a repetir. Los edificios son perecederos y Jesús no está enfocado en el tamaño del edificio que podamos construir. Y quiero darle un ejemplo porque si no, pues ¿cómo vamos a entender? Mateo 24 del 1 al 2. Mateo 24 del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Note lo que los discípulos le están diciendo a Jesús. Respondiendo a él, les dijo: ¿veáis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba los discípulos mostrándole el templo y Jesús le dijo: ¿ven todo esto? Va a ser destruido prácticamente. Jesús, hermanos, quiero que entiendan que Jesús nunca construyó un edificio, sino que se enfocaba en construir vidas o personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús nunca construyó un edificio, sino que se enfocó en construir vidas. Jesús está enfocado en las vidas de personas como usted y yo. Él quiere que usted crezca porque usted y yo somos la iglesia. Ahí vamos a entrar esa palabra iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y nosotros recordamos a aquellos que sirvieron a la iglesia. ¿Amén? No por sus títulos o habilidades, sino por su disposición de servir sus dones. Ahí vamos a entrar un poquito. Recordamos a aquellos que sirvieron a la iglesia, no por sus títulos o habilidades, sino por su disposición de servir sus dones. No lo recordamos por los edificios que construyeron, sino porque dieron todas sus fuerzas en servir a otros. Y le digo algo: si quieres ser grande, sirve a otros. Si quieres ser grande, sirve a otros. Porque servir a otros es el modelo que Jesús nos dejó. Jesús no se intimida cuando su anhelo es ser grande en este mundo. Eso está implantado en nuestra humanidad, en nuestra carne. Queremos ser reconocidos, queremos ser halagados y bueno, todas esas cosas. Pero Jesús no se intimida con eso. Lo que Jesús sí hace es darnos el modelo de la grandeza dentro del reino de Dios. Al inicio leímos sobre la petición de una madre que creo que cualquier madre que me está escuchando haría lo mismo, haría la misma petición ante el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que esta mujer fue y se presentó ante Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres? Él, sabiendo qué pregunta o qué petición le iba a hacer esta mujer, dice: esta mujer ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál era la intención de su petición? La intención de la petición de esta mujer era darles posición o estatus dentro del reino de Dios. Quería que sus hijos estuvieran en un lugar de poder. Y es interesante la respuesta de Jesús porque no le reprochó su petición a esta mujer, sino que le dice lo siguiente. Dice la palabra en Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis que lo que pedís? Porque
¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y dice la palabra, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra estos dos hermanos. Al final vemos, hermanos, la reacción de los discípulos. Dice la palabra que se enojaron, porque escucharon la petición. Pero ¿sabe por qué se enojaron los discípulos con estos dos hermanos? Porque los discípulos querían la misma cosa. Los discípulos querían posición, querían poder. Y después de esto Jesús le revela el secreto de cómo ser grande. Ahí le va, escuche, súbale al volumen ahí en su radio, en su teléfono, en su computadora. Este es el secreto de ser grande en este mundo y en el reino de los cielos. Mire, Mateo 20, 25 al 28, dice la palabra, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Santo sea el nombre de Jesús. Wow, qué tremendo, hermanos. Entre vosotros no será así. Quiero detenerme aquí un ratito en esta palabra. El modelo de Dios para hacerse grande nunca está basado al modelo del mundo. En el mundo, hermanos, usted ve, bueno, la gente la halagan, los artistas, los músicos, artistas, los actores, actrices, todo eso, son gente halagada, el mundo los halaga, pero Dios nunca usa el modelo o el diseño del mundo. Dios usa el modelo del reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el poder corrompe a la gente. Sí, el poder corrompe a la gente. El poder, escúcheme, revela quién realmente es usted y yo. Cuando se nos delega poder, cuando se nos delega autoridad, el poder va a revelar quién realmente es usted. Por eso Jesús nos diseñó para empoderar a la gente, y eso lo hacemos cuando servimos a otros. Dios nos diseñó para empoderar a otros cuando los servimos y servimos nuestros dones, porque cuando servimos a otros, entonces seguimos el modelo de Jesús. Mire, Jesús dijo, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mejor ejemplo de cómo servir a otros lo tenemos en Jesús. Y por servir y por dar su vida en rescate por muchos, hasta el día de hoy recordamos su sacrificio. Un sacrificio que sucedió más de 2000 años atrás. Y recordamos, hermanos, ese sacrificio. No recordamos un edificio, sino recordamos a un hombre que dio todo por nosotros. Y le vuelvo a decir, si quieres ser grande, sirve a otros. Tu legado no debe ser un edificio, porque una tormenta en cuestión de segundos puede derribar todo. Nuestro legado debe ser en gente, en servir al pueblo, porque hasta el día de hoy recordamos esos hombres y mujeres que dieron todo para la obra. Dieron sus fuerzas para servir a la iglesia y a su pueblo, y lo hicieron, hermanos, con gozo, lo hicieron por amor. ¿Por qué? Lo hicieron por amor a Jesús y el sacrificio que Él hizo. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál será su legado? ¿Te recordarán tu familia, tus amigos, tus hermanos en Cristo? Bueno, eso va a depender de qué clase de persona eras. Una persona que servía, apoyaba, ayudaba y que dio todo para Dios. O una persona que se le pasaba quejándose, criticando, no apoyando. Y quiero que medite un poquito en esto. Hay mucha gente dentro de las iglesias que quieren ser vistos, pero hay pocos que quieren servir. Pero yo te digo algo, y ya para terminar, si quieres ser grande, sirve a otros. Mi deseo y oración, hermanos, es que Dios los use en esta generación para servir en el reino de Dios, para servir en la iglesia, y que lo recordemos a usted, no por lo que usted pudo construir, sino que lo recordemos por lo que usted hizo en servir.
Desde El Paso, Texas, su hermano en Cristo Elias García. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en mi podcast el día de hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición. Si usted tiene ese anhelo ahora de servir, bueno, hable con su pastor, hable con su líder y póngase al servicio de ellos y va a ver que va a ser de grande bendición en su vida y va a ver cómo Dios va a empezar a moverse en su vida, en su ministerio y sobre todo para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en todo lo que usted haga, sea Jesús glorificado. Amén. Si quiere ser grande, recuerde, sirve a otros. Bendiciones.